La verdad que la medida es una barbaridad, es un disparate económico además, es no entender nada. Donald Trump se está comportando como un bruto. Hay que irse a tiempos previos a Adam Smith para pensar en la lógica que está pensando Donald Trump. Y las acciones argentinas se derrumbaron en Wall Street en un marco de mucha tensión en los mercados globales después de la aplicación de los aranceles anunciados por Donald Trump. Para hablar de este tema y otros, está con nosotros el economista Iván Carrino. Iván, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Bueno, acá andamos. ¿Cuál es tu mirada respecto de esta verdadera bomba que lanzó en su momento el presidente Trump y que ahora empieza a tener las repercusiones en aquellos países que se ven afectados, incluidos el nuestro, Argentina? Incluidos el nuestro e incluidos Estados Unidos. La verdad que la medida es una barbaridad, es un disparate económico además, es no entender nada. Donald Trump se está comportando como un bruto, o sea, realmente desde una ignorancia supina lo que están haciendo. Han dicho, fíjate, es ridículo lo que han hecho. Dijeron, vamos a establecer la reciprocidad tarifaria. Eso querría decir que si un país X tiene un arancel de 15% a las importaciones que le llegan de los Estados Unidos, bueno, Estados Unidos debería poner un arancel del 15%. Pero no fue eso lo que hicieron. Dijeron, bueno, este país X mantiene un superávit comercial conmigo, es decir, Estados Unidos tiene un déficit comercial con ese país X, vamos a poner el déficit comercial, lo vamos a dividir por las importaciones, eso va a dar un porcentaje y lo vamos a dividir por 2. Y eso es lo que le vamos a cobrar de arancel al país en cuestión. O sea, es absurdo, pero es mucho más absurdo, porque para Argentina esa cuenta daba que tenía que bajar los aranceles. Bueno, nos lo subió de 1 a 10%, digamos, nos mandó el mínimo. Pero es un absurdo conceptual. Atrasa no 50 años, hay que irse a tiempos previos a Adam Smith para pensar en la lógica que está pensando Donald Trump. Antes de Adam Smith había unos tipos que llamaban los mercantilistas que creían que los países eran prósperos cuando acumulaban oro y plata. Y la única forma de acumular oro y plata que tenían era prohibiendo las importaciones e intentando estimular las exportaciones. La lógica de Trump es esta. Estados Unidos del año 71 más o menos tiene déficit comercial. Estamos hablando de 47, 48, no sé, hagan la cuenta, 50 años de déficit comercial. Cuadruplicó su PIB per cápita, triplicó su producción manufacturera. El desempleo está en 4%, es un país que atrae inversiones, que atrae capital. Esta medida es absurda, dañina, incomprensible, ridícula, que solo puede ser defendida por algunos lunáticos nacionalistas, porque desde la economía no hay ningún fundamento para tomar esta decisión. Y bueno, entre todas estas cosas, Argentina por supuesto que la sufre. El riesgo país creo que estaba en 900 puntos, cayeron las acciones que ya venían golpeadas. Bueno, es muy preocupante el escenario. Bien. ¿Crees que hay riesgo de una recesión global al margen de la inflación en Estados Unidos? Bueno, podría pasar, ¿no? Incluso había visto unas proyecciones de algún organismo importante de los Estados Unidos, no sé si era la Reserva Federal, obviamente tomando proyecciones privadas, pero marcaban un fuerte descenso en las proyecciones de crecimiento en los Estados Unidos. Y sí, digamos, a ver, el resultado de este tipo de políticas, ¿cuál es? Bueno, le estamos poniendo un impuesto tremendo a una parte muy importante de la economía, que es la del comercio, ¿no? Y esto le pega adentro de los Estados Unidos, le pega a los consumidores, pero el 50% de los bienes que entran a los Estados Unidos son para abastecer industrias que producen y fabrican o bienes o servicios en Estados Unidos. O sea que esas empresas van a estar pagando más caro. Entonces, o pago más caro, o dejo de producir ese bien, o cierro un área de negocio. Eso es, cae la producción, menor demanda. Y si cae la demanda en Estados Unidos, se le va a caer la demanda a otros países también, ¿no? Entonces hay un riesgo importante de, no sé si recesión global, pero por lo menos una caída de la tasa de crecimiento, seguro. Bueno, mientras pensamos el hecho de la recesión, también pensamos en lo que puede pasar con la inflación en los Estados Unidos, que es otro de los componentes que preocupa a esa sociedad y al área de negocios. Pero el presidente Javier Milei está una vez más en los Estados Unidos. Hoy en el Senado se escuchaba decir, ha visitado más este país que algunas provincias de la Argentina. Sí. Y había cierta expectativa por saber qué busca Milei en un encuentro con Donald Trump, si es que se pueden reducir estos aranceles, si existe la posibilidad de reducirlos aún más, y en todo caso, ¿qué es lo que busca el presidente una vez más en ese país? Creo que lo primero que busca es, al margen de esta situación, que también influye, ahora te digo,
creo que busca alinearse con Estados Unidos, que no deja de ser un líder económico y financiero global. Hay que ver cuánto tiempo permite que eso suceda Trump, porque realmente estamos en manos de gente que no entiende mucho. Y en esa línea creo que agregamos el hecho de, bueno, hacer algún tipo de acercamiento para que el Fondo Monetario agilice estas gestiones para prestarnos mucha más plata de la que ya nos prestó, ¿no? Para apuntalar las reservas del Banco Central, digamos. ¿8.000 millones de dólares es poco? Bueno, hablaban de 20. Si hablaban de 20 y llegan 8, va a ser una mala noticia. 8.000 millones de dólares lo que perdimos de reservas en el año. Sería el primer desembolso. Claro, claro. Entonces sería mucho respecto de lo que suele dar el fondo. Pero bueno, abastecería, o sea, serviría para recomponer las reservas todo lo que cayeron este año. Caputo hablaba de 50.000 millones de dólares de reservas brutas. ¿De dónde saldrá ese número? Hay que ver. Tendrán que llegar esos 8, no habrá que tocarlos, tendrán que quedarse estáticas las reservas hasta que llegue el resto de los 20. Si llegan los 20 más 4 o 5, hasta hace unos días, eso daba un total de 50.000 millones de dólares de reservas brutas. Y más o menos te llevaban las reservas netas a 17.000 millones de dólares. Pero están pasando el tiempo, hoy las reservas volvieron a caer, entonces los números la verdad es que van cambiando, ¿no? Y a mí, bueno, también me preocupa que la única fuente que tengamos de estabilidad económica sea que el Fondo Monetario preste plata, ¿no? Digamos, esto no debería ser así. Ajá. ¿Y pensás que el gobierno equivoca su política cambiaria y que en realidad tendría que haberse generado alguna modificación en el valor del dólar oficial? ¿Pensás que ese es uno de los impedimentos para avanzar más profundamente o con mayor celeridad con el fondo? Bueno, podría ser. Yo puedo entender la postura del gobierno, o sea, de hecho, cuando uno mira el exitoso camino de desinflación de Latinoamérica, porque nosotros nos vamos a los años 80 y todos los países tenían inflaciones espantosas, digamos. El que menos tenía 20% anual, y el que más tenía 1.000 o 700, o sea que ya atravesaron nuestros problemas. Y los estudios dicen, bueno, ¿cómo bajaron la inflación? En primer lugar, con equilibrio fiscal. En segundo lugar, con un Banco Central independiente. Y en tercer lugar, al principio, siempre tuvieron algún tipo de administración del tipo de cambio. Porque los países, cuando tienen tanta inflación, pierden la moneda y entonces la moneda como que les deja de servir y todo el mundo adopta el dólar. Se transforma en una unidad de cuenta. Entonces, en ese sentido entiendo que sea importante tener un tipo de cambio estable porque ayuda a desinflar. Ahora, acá estás consiguiendo un tipo de cambio estable a fuerza de restricciones en el mercado, o sea, a fuerza de tener el cepo, ¿no? Y el cepo podrá tener eventualmente un efecto positivo en esta desinflación, con algunos peros, pero tiene un efecto negativo, que es que el que pone dólares no se los puede llevar libremente al otro día, y acá nadie es libre de ir y comprar y vender dólares al tipo de cambio oficial, al menos, ¿no? Entonces hay un sistema de 2 tipos de cambio, eso no da buenas señales para la economía y genera una permanente expectativa de devaluación. Que por supuesto todo esto era muchísimo peor cuando la brecha era 200%. Claro. Pero hoy no dejas de tener una brecha del 15%. Así que bueno, por eso digamos, la otra alternativa es permitir un tipo de cambio más flexible, flotante, y se suele ver al Fondo Monetario como una institución que defiende ese tipo de sistemas, ¿no? Por eso todas las especulaciones de los tiempos recientes. Igualmente, para levantar el cepo necesitas tener muchos dólares. Bueno, sí y no. Depende. Yo te diría, ¿por qué no? Bueno, porque vos podés salir del cepo. ¿Qué quiere decir salir del cepo? Decir, a partir de mañana, señores, no hay restricciones para acceder al dólar oficial. Obviamente, el tipo de cambio no va a ser de 1.000. Porque sí, si fuera de 1.000, probablemente nos pase lo que está pasando ahora, están cayendo las reservas. Pero yo, empresa extranjera, tengo que girar inmediatamente al exterior. De vuelta, algunas tendrán que girar, otras no. Otras dirán, ahora me permiten girar. Sí, pero yo estoy haciendo buenos negocios en Argentina. Si Argentina se está ordenando, si el riesgo país, bueno, hasta hace unos días está bajando. Entonces, algunos tendrán que girar, otros no, reinvertirán. Entonces, vos podés abrir el cepo, que si las
políticas macroeconómicas siguen siendo razonables y seguís generando confianza, no vas a tener grandes problemas. Probablemente sí haya un salto el primer día porque el dólar se va a ir a buscar un valor más parecido al paralelo. Pero fijémonos lo que pasó en el dólar blue. El dólar blue es un mercado que no está intervenido. Digo, no se han vendido reservas para controlar el dólar blue. Y a lo largo de todo el último año y pico cayó 40% en términos reales porque subió muchísimo menos que la inflación. De hecho, fue un mercado estable para los parámetros argentinos. Entonces yo creo que eso te da la pauta de decir, no, salir del cepo podés salir. Ahora, si uno quiere salir del cepo con una munición enorme de parte del Banco Central para que el Banco Central controle el valor del dólar y no lo deje moverse o no lo deje subir, bueno, ahí sí estamos en la discusión de que necesitas reservas. Esa es la lógica del gobierno, ¿no? Bueno, pero es que esa es la lógica. Eso es lo que está pensando el gobierno. Exactamente. Al decir, bueno, que me dé plata el fondo y yo cancelo una deuda con lo que quieren hacer es darle al Banco Central más reservas, obviamente. Por eso te digo que se necesitan muchos dólares. En la lógica que propone el gobierno, exacto. Sí, desde un punto de vista de economía profesional te diría, bueno, ese es un camino, pero hay otros, ¿no? Claro. Iván, te agradecemos mucho que hayas estado junto a nosotros esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Es Iván Carrino. Iván es economista, es además docente, un consultor muy importante en la City. Una última pregunta muy breve. ¿El mercado sigue teniendo confianza en el gobierno? Este es un tiempo político que se prepara para elecciones. ¿Tiene confianza en el gobierno o ya no? No, la tiene, pero hay mucho ruido últimamente, digamos. Es cuestión de mirar el riesgo país, ¿no? O sea, el riesgo país llegó a estar, creo que cerca de los 600 puntos y ahora hubo un rebote, pero que no tenga confianza implica 2.000 puntos, 2.000 y pico de puntos. Ya hemos estado en esos niveles, o sea que no volvimos a esos niveles todavía. Iván, muchísimas gracias. Gracias Buenas a ustedes. noches.